Hubieron prisiones preventivas injustas, filtraciones con el objetivo de hacer un circo mediático, acusaciones que parecían un eterno castigo. 10 años. Ese es el tiempo que el Perú ha dedicado a uno de los procesos judiciales más largos y mediáticos de su historia reciente, el caso Cócteles. Un expediente que empezó como una investigación sobre supuestos aportes ilícitos a una campaña, terminó como una cruzada del fiscal José Domingo Pérez contra una sola persona, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El Tribunal Constitucional ha reconocido que durante más de 10 años se cruzaron líneas que nunca debieron haberse cruzado. Y no hablo de Keiko Fujimori, hablo del Estado de Derecho. Hoy, el Tribunal Constitucional le ha puesto punto final. Con una sentencia firme, el máximo intérprete de la Constitución declaró nulo todo el proceso seguido contra Keiko Fujimori y ordenó el archivamiento definitivo. Una definición que no solo marca el cierre de un caso judicial, sino también el cese de un proceso que, politizado al extremo, tenía todas las características de una persecución política disfrazada de justicia. Este proceso yo creo que marca un precedente, un hito de cómo no debieran en verdad iniciarse y procesarse hechos que en verdad a la larga han determinado lo que siempre venimos reclamando, que no constituían delito. El caso nació en 2017, cuando el equipo especial Lavallato del Ministerio Público abrió una carpeta fiscal sobre los aportes de campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016. La tesis, que los cócteles y eventos partidarios eran una fachada para lavar dinero de origen ilícito. La fuente principal, el expresidente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien dijo haber entregado dinero a través de 2 colaboradores del partido. A partir de ese testimonio, el fiscal José Domingo Pérez construyó una acusación monumental: lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración. 4 delitos para un solo hecho político, que incurrió en una violación de la ley electoral vigente: financiar campañas electorales sin declararlo. Empezó con la investigación a propósito de la campaña 2011, luego se acumuló a la campaña 2016, que se denominó el famoso caso Cócteles, y en el año 2017 se acumuló a esta famosa anotación donde decían supuestamente que habría un aporte al partido respecto de la empresa Odebrecht. Esos 3 procesos se acumularon, hicieron un megaproceso que hoy en día se denominó caso Cócteles y que, como te digo, a la larga ha venido en 10 años y hoy en día se ha puesto punto final a él. Más de 40 personas fueron incluidas en la investigación: empresarios, exdirigentes, asesores y hasta voluntarios del partido. Entre ellos, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Pierre Figari, Ana Gers y Ricardo Briceño. Todos acusados de integrar una supuesta organización criminal que, según el fiscal, tenía como fin ganar las elecciones. Han sido 10 años de una pérdida notable de tiempo. Son 10 años que nos han robado realmente. Es muy difícil recuperar eso porque han sido años de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, pero al final la justicia ha decidido que somos total y definitivamente inocentes. O sea, hemos sido procesados 10 años por un delito que no existía. Eso es increíble. Evidentemente que si nosotros, ahora, por el máximo tribunal de justicia del país, hemos sido totalmente declarados inocentes, quiere decir que todo esto ha sido una politización. Es decir, yo he rezado cada noche para que un día como este venga, porque es muy difícil recuperar los 10 años que nos han robado. ¿Puede haber sido esto desconocimiento del fiscal o no cabe acá el desconocimiento? No, el desconocimiento hubiese sido mejor, en realidad. Esto de acá es evidente que refleja una obsesión, un dolo, una intencionalidad de hacer daño. Ha habido un objetivo político desde un inicio que era evitar que la señora Fujimori y el fujimorismo
que en el 2011 sacó 36 parlamentarios, en el 2016 72, entonces si no hacías algo, esa figura política era imparable. Entonces le inventaron una historia para que la gente diga corrupta cuando no hay nada de corrupción, y hoy día te demuestra que todo era falso. El expediente 55-2017 se convirtió en una maquinaria interminable. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de octubre de 2025, señala que el Ministerio Público abusó de su poder persecutorio, manteniendo a la acusada en un estado permanente de sospecha, sin causa penal válida. La resolución del TC es clara. El delito de lavado de activos en modalidad de receptación patrimonial no existía cuando ocurrieron los hechos. Y la acusación de organización criminal con el propósito de ganar elecciones no solo es inconstitucional, sino que es absurda. Aquí el tribunal lo que declara es que no hay delito de lavado de activos, nunca se debió haber empezado este proceso y el efecto inmediato es el archivo definitivo. El fallo subraya que se aplicó retroactivamente una norma penal, violando el principio de legalidad. En palabras simples, se acusó a Keiko Fujimori por delitos que no existían cuando ocurrieron los hechos. El fallo fue categórico. El Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado por su abogada Juliana Loza y ordenó anular todo lo actuado desde el inicio de la investigación preliminar. Eso incluye las resoluciones judiciales, el auto de enjuiciamiento y la acusación fiscal que pedía 35 años de cárcel. Con ello, se cierra definitivamente el caso. Imagínate la cantidad de dinero, la cantidad de recursos, las oficinas, los equipos, todos los lujos que ha tenido este equipo especial. ¿Cómo me hubiera a mí encantado ver esos recursos dirigidos y destinados a donde correspondía? Al crimen organizado, al extorsionador, a aquellos asesinos, a aquellos homicidas, a aquellas personas que nos han quitado nuestra seguridad para vivir, para trabajar, para invertir, para emprender. Cuando yo veo esa obsesión que han tenido con la política, me pregunto y digo, ¿por qué no destinaron todos estos recursos a donde verdaderamente están? El caso Cócteles no solo fue un proceso judicial, fue también una batalla política. Durante años, Keiko Fujimori fue el blanco perfecto para una narrativa que mezcló justicia, ideología y venganza. El fiscal José Domingo Pérez convirtió su despacho en una tribuna de opinión política, no en un espacio técnico de investigación, y lo hizo con recursos, con cobertura y con impunidad. No sé si son 12 o 13 personas que han generado cáncer por la atención que les ha dado este juicio, porque claro, o sea, de que los metan presos, por supuesto, hay por lo menos 13 personas o 12 personas que tienen proceso de cáncer a raíz de la tensión, del estrés, de la preocupación. Hay gente que ha perdido empleo, hay gente que no le prestan, digamos, ni siquiera para comprarse una casa. Me contaba uno de los imputados que quería comprarse un departamento para su familia y no le daban crédito. Entonces, lo que han hecho es destruirle la vida a un número de personas porque había una inadversión política, pero usando el sistema jurisdiccional, ¿no? El resultado, después de casi una década, es evidente. 0 condenas, miles de páginas, decenas de audiencias y ningún delito probado. Mientras tanto, el equipo especial Lavallato, el más costoso de la Fiscalía peruana, demuestra hoy su fracaso estrepitoso. Hoy, el caso Cócteles pasa a la historia no como un ejemplo de justicia, sino como un símbolo de abuso institucional, de torpeza y ensañamiento de fiscales politizados. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder fiscal se convierte en arma política. Y un recordatorio de que la justicia tarda, pero llega. Lo que ha costado el dinero del contribuyente este caso. Miren esos ternos, esas corbatas de Rafael Vela, ay, ay, ay. Vamos a ver si esto ha sido gratis, ¿ah? Porque 10 años. Y vean ustedes, ya esto lo va a pintar de cuerpo entero al fiscal José Domingo Pérez. Miren ustedes lo que intenta hacer para salvar, ¿no?, a la amiga, a la fundadora de IDL, Susana Villarán, ¿no?, la protegida de su jefe, Gustavo Gorriti. Miren lo que dice respecto del caso que él también ve.
en el que está embarrada Susana Villarán, en donde han matado a un testigo clave y donde hay ya evidencias más que suficientes para ponerla tras las rejas, a una alcaldesa que era autoridad y que es acusada de un delito totalmente distinto al que trataron de ponerle a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ¿no? Es otro caso diferente, pero vean ustedes cómo él trata de hacer esta maniobra para favorecer a Susana Villarán. Una vez más, no es la primera vez. Voy a hacer el siguiente pedido en atención de que se pueda resolver en el acto o se tenga que resolver al final de la presente sesión. Bajo la siguiente fundamentación, voy a solicitar la reprogramación de la audiencia que estaba programada para el día de mañana, 21 de octubre, para el 26 de octubre. Es decir, lo que solicito es la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances en el presente proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional 2109-2024 que beneficia a Keiko Fujimori Iguchi. En ese orden, hemos escuchado en los alegatos de apertura de la defensa de la acusada Susana Villarán, que planteó la misma tesis de defensa de la beneficiada por el Tribunal Constitucional. Me refiero a Keiko Fujimori Iguchi. En ese orden, el Ministerio Público solicita que se suspenda la continuación del juzgamiento en el presente caso hasta que se resuelva los alcances para el presente proceso de la referida sentencia 2109-2024 que beneficia a Keiko Fujimori. Está en el juicio Susana Villarán y dice Keiko Fujimori 10 veces. ¿Qué tiene que ver? Keiko Fujimori la trataron de hacer encajar en un delito de lavado de activos, que yo en un principio sostuve que sí podía haberse logrado si se determinaba que efectivamente la fuente era ilegal, solo en el caso de Odebrecht, ¿no? Pero también tenía que saberlo la organización política que recibía esta donación. Y habían argumentos suficientes para decir, bueno, Odebrecht era una empresa más en ese momento, habrían podido haber logrado algo más, hay otros delitos que se podrían haber imputado, que hubieran hecho más viable la acusación, esto del pitufeo, en fin. Pero en ese momento no había la ley que hay ahora, no era ilegal, no era un delito, era una falta administrativa del partido político. O sea, si te daban una donación que superaba lo que se supone que la ley permitía, era una falta administrativa, pagabas una multa y no era un caso pues de lavado de activos. Salvo que ellos hubieran tenido conocimiento de que el dinero que origina, ¿no?, la fuente de Odebrecht era ilegal, venía de la caja 2 y era un esquema de dinero ilícito que servía para auspiciar el proyecto político y después a través del pitufeo lo hayan blanqueado. Yo pensé que sí podían llegar hasta ahí, pero no, era difícil. En todo caso, ya lo de crimen organizado pues era un exceso, ¿no? Es más, el mismo Carlos Basombrío, quien es el que impulsa esta norma cuando era ministro del Interior, y evidentemente un detractor de los fujimoristas, ¿no?, dice, oye, pero eso no es para los partidos políticos, esto es para las bandas de crimen organizado. Pero ellos han estirado esto, ¿para qué? Para tener las extensiones de 36 meses y otros 36 meses y al final te tienen 9, 10 años, ¿no? Con tu chaleco de detenida te meten, te sacan de la cárcel, te vapulean, te reviven el caso en plenas elecciones, meten a la cárcel a gente que no tiene nada que ver. Qué bueno fuera, ¿no?, que en el caso de Susana Villarán hubiera hecho lo mismo, pues estaría presa Marisa Glave, Agustito Rey, Indira Wilca, Anel Townsend, ¿no? Qué misterio lo de Anel Townsend, que no le hayan tocado todavía, ¿no? De repente está contando algunas cosas que la pueden condenar. En todo caso, lo de Keiko Fujimori no es lo mismo. Lo que está tratando de hacer José Domingo Pérez es ya obrar como abogado defensor de Susana Villarán, como ya lo ha hecho una vez Rafael Vela, con las declaraciones que hizo en Exitosa en el programa de Nicolás Lucar, donde ella ya se autoinculpa. Y Vela sale al día siguiente y dice, no, pero eso no está en el proceso, ella lo niega.
O sea, imagínense ustedes Rafael Vela defendiendo a Keiko de esa manera, defendiendo a Alan García o a Lucho Castañeda de esa manera. No hay forma, pues. Cuando el jefecito Gorriti le dice, oye, esta me la cuidan, ellos hacen caso y son bien obedientes. Y no ha sido gratis. Susana Villarán era alcaldesa de Lima cuando recibió 11 millones. 11 millones. Ahora dicen, no, que solo fueron 3. Claro, porque hay un audio que entrega Gabriel Prado, que lo sacamos en Cuarto Poder cuando yo era conductor, en la que ella se refiere a eso, dice, a los 3 palos. Era una lumpen, una vil delincuente que estaba negociando con estas mafias. Y la contraprestación, por eso es el delito cohecho, es una autoridad que a cambio de una contraprestación a la empresa recibe dinero, ¿ya? Eso es otro delito. Ella era una figura, y no cualquiera, era alcaldesa de Lima Metropolitana. Y ella ha permitido en 2 obras emblemáticas, que además pagamos peajes, recibir 7.5 millones de OAS. Le cambia la concesión original de Línea Amarilla. Le extiende a 30 años la concesión, esos 10 años ya se imaginarán ustedes el dinero que significa, ¿no? Miles de millones. Le quita el COSAC que iba por el medio, había un metropolitano por el medio. Y dicen, no, por ahí va a ir la línea 4, a ver cuándo terminará la línea 4. Pero esos fueron sus argumentos. Y hay un condenado que se llama Domingo Arzubialde, que era el gerente de promoción de inversión privada de la Municipalidad de Lima, que ha sido condenado a 4 años de pena suspendida por haber hecho una fórmula perniciosa para que OAS pueda subir el peaje como le diera la gana. Y después nos dicen que Brookfield compró de buena fe, ¿no? Que Vinci compró de buena fe. Y Brookfield en Odebrecht también. 2.7 millones a cambio de hacer las adendas a su medida. Susana Villarán además ha sido fundadora de IDL, que son los que defienden a través de su sistema legal a José Domingo Pérez y Rafael Vela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han planteado y ganado en varias instancias en favor de los intereses de estos señores. O sea, están totalmente fuera de lugar, están haciendo ya una cosa muy evidente, y lo que ha dicho José Domingo Pérez es por demás vergonzoso, ¿no? Por demás vergonzoso. ¿Hasta cuándo más lo van a tener ahí? No sabemos, porque tampoco sabemos quién va a ser la cabeza del Ministerio Público. O sea, estamos a la deriva y seguimos padeciendo los abusos, los descontroles de este fiscal y la muy calculada, ¿no?, mano del fiscal Rafael Vela, que yo estoy seguro va a terminar pagando caro por todo lo que han hecho en contra de los intereses del Perú y castigando gente inocente. Eso es un karma que van a pagar en algún momento. Así nos guste Keiko o no. Se cometió un abuso, se cometió un abuso. Estos señores tienen que pagar por ello.